buenas y bienvenidos un día más a Dow Jones Trading. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto especial, un tanto extraño en este canal. Vamos a hablar de dos empresas, una de ellas Bayer y la otra Monsanto. Son dos empresas destinadas a la farmacia, a la biotecnología y la otra a la agrocultura. Monsanto fue adquirida por Bayer en 2008 por 66.000 millones, pero sí que es cierto que estuvieron trabajando antes, más o menos por la época nazi, ya que ambas básicamente producían las celdas y Bayer era la encargada de producir el gas con el cual murieron millones de judíos en Europa. A día de hoy sí que es cierto que, bueno, tienen sus controversias y han estado pagando sus deudas, han estado en varios problemas, desde su creación a principios de 1900 hasta los días recientes. Y bueno, aquí vemos una noticia muy reciente, ¿de acuerdo?, del 17 de febrero de 2021, la cual avisa: empresas y Estados Unidos presionan a México para frenar la prohibición de el glifosato. Bueno, este es un pesticida ligado a cáncer y utilizado en productos de Monsanto. Pues bien, como bien vemos y como veremos hoy, Monsanto se dedica a la agrocultura. ¿Qué es lo que hace Monsanto? Realmente vende semillas, ya que tiene básicamente el monopolio de semillas alrededor del mundo. Pero a su vez utiliza este pesticida, el cual ha habido mucha gente que ha tenido cáncer debido a él, y con ello, entonces, lo complicado en este caso es que deja, justamente este pesticida, deja el suelo infértil. No puede crecer nada a no ser que lo plantemos. Y ellos justamente venden semillas que son infértiles, es decir, únicamente necesitas esa semilla que te va a valer una vez y no se va a poder ni polinizar ni reproducir. De manera que tienes un terreno enorme, le pides a Monsanto sus semillas, las cuales vas a tener que utilizar siempre y constantemente. Son las de mejor calidad y sí que es cierto que podríamos decir que son de las mejores del mundo, ya que tienen el monopolio en este sentido. Y ellos utilizan este pesticida, ya que después tus tierras van a quedar inhabilitadas. Como bien vemos en esta noticia, una serie de correos entre el gobierno de Estados Unidos y empleados de la empresa Bayer, dueña de Monsanto, revela que tanto la empresa como el gobierno del vecino del norte han presionado a México para detener los esfuerzos por prohibir el glifosato, un pesticida ligado al cáncer y otros padecimientos e ingrediente clave en los productos de Monsanto. Y bueno, la verdad es que el artículo básicamente nos comentan la parte que México está obviamente preocupada, ya que desde casos de cáncer hasta la infertilidad de sus tierras y bueno, básicamente los problemas que acarrea a la salud. Nos encontramos este subapartado de Estados Unidos y Bayer preocupados por prohibición de glifosato. Estas medidas han causado una preocupación en Estados Unidos, principalmente para Bayer y sus productos que usan glifosato, señaló The Guardian. En los correos entre los representantes del comercio y otras agencias del país se detalla una frustración por las acciones que ha tomado México, e incluso asegura que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se ha vuelto un gran problema. Es decir, Estados Unidos y Bayer están luchando contra un país que únicamente quiere no envenenarse la comida ni las tierras. Pero bueno, no lo veremos y no lo comentaremos en las noticias, ¿no? Porque parece ser que ¿para qué? Es mejor señalar, no sé, que Trump ha hecho algo, que Trump es feliz, que después que Biden también está haciendo cosas en su país y demás. La parte del coronavirus, pero parece que no interesa esto, ya que sencillamente es todo un país vecino de Estados Unidos sufriendo por una empresa la cual ya ha tenido a lo largo del tiempo bastantes problemas a nivel histórico. Glifosato, ¿qué es y cómo afecta a la salud? Bruselas renovará la licencia de uso de este polémico herbicida pese a las protestas ecologistas. Esto pasaba en 2017. A día de hoy sí que es cierto que está prohibido en varios países, como bien veremos un poquito más adelante.
El acuerdo contó con el respaldo de 18 países, entre ellos España, y se produce a apenas 2 semanas de que expire su autorización actual, válida hasta el próximo 15 de diciembre de, como bien vemos, 2017, que era cuando salió esta noticia. En varios efectos crónicos, reproductivos, defectos de nacimiento, cáncer, neurológicos, incluso implicado en causa el mal de Parkinson, y efectos agudos por el uso directo del producto para los agricultores o la exposición de los habitantes. Y aún así, se lo seguían pensando. Asimismo, Greenpeace señala que estudios científicos demuestran el potencial del glifosato para interrumpir la reproducción por su capacidad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias, y de causar alteraciones endocrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos y el retraso en la pubertad masculina. Es decir, casi nada, ¿no? Bueno, casi sin problemas. El glifosato interactúa con la química y la biología del suelo, provocando una serie de impactos que incluyen la reducción de la nutrición de las plantas e incremento de la vulnerabilidad de las enfermedades. El glifosato puede lixiviarse hacia aguas superficiales y subterráneas, donde puede dañar la vida silvestre. Es decir, lo que comentábamos, os deja en el campo completamente infértil. Sí que es cierto que también vemos en El Economista, a hechos 2016, que vamos a remontarnos un poquitito aquí y allá. Heroína, nazis, agente naranja, 5 claves de la historia de la fusión de Bayer y Monsanto. Este artículo completo, la verdad es que es muy interesante, por si en algún momento lo queréis ver. Básicamente nos habla de Bayer, de ahora y de antes, de la parte que hizo, lo que estuvieron haciendo también durante la época nazi, Bayer también, de dónde viene Bayer y qué es lo que hacen. Es famosa por fabricar químicos controvertidos y muy tóxicos como bífenos policlorados y ahora prohibidos, y el herbicida agente naranja, usado por el ejército de Estados Unidos en la guerra del Vietnam. Además, comenzó a desarrollar en los 80 las semillas de soja y maíz transgénicos, y tras una serie de fusiones se refundó en el año 2000. La tienda definitiva para la granja. Monsanto ha tratado recientemente de posicionarse como una tienda que ofrece todo lo necesario para los agricultores, lo cual, esto es en 2016, y a día de hoy lo tiene casi todo. Se consumará la fusión, como bien vimos, sí. En el futuro vimos que a día de hoy Bayer y Monsanto trabajan juntas. Además, podrá sufrir un revés en Alemania, donde la opinión pública duda la seguridad de comida modificada genéticamente. Con el tiempo hemos visto que va bien para unas cosas y puede que mal para otras. El futuro de la agricultura, el dominio de Monsanto en las semillas y el de Bayer en la agroquímica, significa que serán capaces de vender a los agricultores un amplio abanico de pesticidas y semillas transgénicas, que es realmente lo que utilizan. Con los pesticidas de Monsanto y con sus propias semillas, lo que realizan es dejar el suelo infértil a un riesgo de la salud de todos los agricultores, como bien se están quejando, por ejemplo, en México recientemente, y únicamente te dicen que puedes realizar compras de sus semillas, que son las que van a crecer en tu suelo, fumigado por, como bien veíamos, su propio pesticida. Y bueno, también Monsanto también ha advertido que la emergente industria de la agricultura de precisión, una forma de maximizar el rendimiento de los cultivos, calculando exactamente cuánto fertilizante y qué tipo de semilla usar a través de datos del propio cultivo y del clima. Si vamos hablando todavía más, vemos también las controversias a lo largo de los años de Bayer y Monsanto. El agente naranja y la heroína, que es lo que comentábamos previamente. Bayer lleva tiempo aspirando a comprar Monsanto y sus semillas genéticamente modificadas muy resistentes, a pesar de la mala reputación de Monsanto. Sí que es cierto que, 11.200 casos pendientes. En un primer juicio del jardinero estadounidense Dwayne Johnson, que imputó su cáncer a la exposición durante años al Roundup, Monsanto fue condenado en agosto pasado por un tribunal de California a pagar casi 290 millones de dólares de compensación. Otro juez redujo la suma a 78,5 millones de dólares, pero Bayer apeló la sentencia.
Los analistas creen que todos esos juicios podrían costarle al grupo alemán entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. ¿Cuáles? Los siguientes. El grupo se expone, sin embargo, a un riesgo mucho mayor teniendo en cuenta que hay 11.200 casos similares en curso, según un recuento en febrero del presidente de Bayern, Werner Baumann. Como bien vemos, todo esto pasaba en 2019. No estamos tan lejos. No hablamos de un 2010, ni un 2012, ni un 2000, ni un 90 y nada. Hablamos de un 2019, hace prácticamente 2 años, las cuales se veían ante acusaciones de este nivel. Bayern y Monsanto se lucran con la pandemia. Sí que es cierto que, bueno, a día de hoy están teniendo mejores ganancias, ya que, bueno, en 2020 tuvo una ganancia de más de un 20%, lo que equivale a unos 1.500 millones de euros. Un tanto más gracias a lo siguiente. Mientras más de 2.500 millones de personas se ven privadas del derecho de la salud y los alimentos, Bayer domina el sector farmacéutico con millonarias ganancias y Monsanto controla el 41% de la producción de semillas y el 90% de las semillas transgénicas, al tiempo que produce el herbicida Roundup a base de glifosato, clasificado como cancerígeno en 2015 por el Centro Internacional contra el Cáncer, una dependencia de la OMS. Y aún así siguen, a día de hoy, continúan, y continúan, y continúan. Y parece que no los van a parar, básicamente por quiénes hay detrás, por las inversiones que tienen detrás, por los años que llevan y el potencial que tienen también para un futuro. Y para un futuro sencillamente porque se estima que para 2050 la demanda de alimentos en el orbe ascienda a 9 billones de dólares. Y con ese afán de lucro, las grandes multinacionales están adquiriendo y controlando fuentes de agua y extensas porciones de tierra, a la par que llevan adelante costosas investigaciones dirigidas a la producción acelerada de alimentos. Es decir, ahora entendemos un poquitito más también por qué Bill Gates, por ejemplo, está cogiendo tanto terreno, ya que para el 2050, como bien vemos aquí, 9 billones de dólares con afán de lucro, pues la verdad es que es bastante tentador. Recientemente este gigante de la industria química, farmacéutica y agropecuaria reveló que su filial Monsanto enfrenta 52.500 demandas judiciales por el uso del herbicida Roundup a base de glifosato. Antes de la unión, Bayern tenía antecedentes en la fabricación de productos utilizados en las cámaras de gas, como bien comentábamos, de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y Monsanto fue la primera que aportó al gobierno estadounidense el llamado Agente Naranja, del cual usaron 76 millones de litros en la guerra contra Vietnam, que dejaron millones de personas y unos 500.000 niños afectados. Es decir, y estas empresas a día de hoy continúan y siguen, y como bien vemos recientemente, Bayern pagará millonaria suma para cerrar demandas sobre implante anticonceptivo. Lo veíamos en 2020, el 20 de agosto del 2020. El gigante farmacéutico Bayern anunció este 20 de agosto que acordó pagar 1.600 millones de dólares para resolver casi todas las demandas presentadas en Estados Unidos por el controvertido implante anticonceptivo Isur. Básicamente, graves efectos secundarios como dolor persistente. La compañía pagará aproximadamente 1.600 millones de dólares para resolver estos reclamos, incluida una asignación para reclamos pendientes, y está en discusiones de resolución con los abogados de los demandantes restantes. Parece que lo van a pagar todo a base de talonario, como las grandes empresas se libran siempre. Es decir, únicamente con dinero es como terminan todas las empresas, como bien estamos viendo. Lo vimos con Standard Oil, lo vimos con Chevron, lo vimos con ExxonMobil y a día de hoy lo vemos con estas dos, con Bayern y con Monsanto. Tener cuidado qué es lo que tomáis, ya que, bueno, al final Bayern es la productora de la aspirina, es quien tiene la parte de comercio de la aspirina, y sí que es cierto que habrá hecho algo bueno,
pero sí que es cierto que también está realizando muchas cosas muy malas, las cuales ha hecho a lo largo del tiempo, bastante oscuras, que nunca son las que se comentan, y tener cuidado, siempre informaros bien y mirar más allá de las noticias que veis, ya que seguramente noticias como estas, del 17 de febrero del 2021, como funcionarios de Estados Unidos y Biden presionaron a México para que modifique su política contra el glifosato. México únicamente quiere estar libre y estar tranquilo, y como bien vemos, Estados Unidos y Biden quieren sencillamente poder seguir cultivando sin importar las personas y sin importar los alimentos y sin importar nada más que su propio bolsillo. Así que tener cuidado, informaros bien de todo, tener cuidado también de dónde veis vuestras propias fuentes de información, y como siempre, desde la parte de Dow Jones Trading, buen trading.